Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tutoriales Builes. Les habla Wilmar Builes. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo configurar mi impresora Epson para poder imprimir a color o para imprimir a blanco y negro. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el documento que queremos imprimir. Una vez que tenemos listo el documento, venimos acá donde dice archivo y damos clic en imprimir. Automáticamente a mí ya me aparece la impresora Epson. En este caso tengo instalada la 210, ya la tengo instalada. Cuando la impresora está bien instalada, da la opción de ponerla a imprimir a color o a blanco y negro. Cuando la impresora está bien instalada, nos ubicamos acá donde dice propiedades de la impresora. Damos clic y nos aparece esta ventana donde nos da la opción de principal, más opciones y mantenimiento. Cuando la impresora no está bien instalada, no aparecen todas estas opciones ni todas estas ventanas. Acá donde dice principal, miren que aparece acá la opción de ponerla a color o a blanco y negro. De todas maneras, si en el momento de usted imprimir no le aparecen estas opciones, en la descripción del video les compartiré el enlace donde les enseño paso a paso cómo descargar y cómo instalar todos los controladores para cualquier impresora de la marca Epson, y de esta forma ya podrán imprimir de la mejor manera y podrán tener la opción de imprimir en calidad alta, en calidad media o imprimir a color o a blanco y negro, y además de eso pueden hacerle otras configuraciones. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les ha gustado mi video, pulgares arriba. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos. Comparte este contenido con todos tus amigos, familiares y conocidos. Un abrazo y hasta un próximo video.